Y me acompaña aquí en el foro Adriana Muro, ya se los adelantaba, ella es directora ejecutiva de Elementa, es esta organización especializada en derechos humanos, y yo te agradezco mucho, Adriana, que estés hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Adela. No, al contrario. Qué tema tan complejo, ¿no? Muy complejo, despierta muchas pasiones. ¿Cuáles diría? Sí, porque por un lado, pues ya no queremos violencia, porque la impunidad no es el gran cáncer también de esta sociedad, pero por otro lado, pues hay que procurar y defender los derechos humanos. Sí, totalmente. Como tú decías, esta figura que además ha sido transeccional, ¿no? Llevamos años aumentando los delitos al catálogo, prácticamente quedan muy pocos que no estén en prisión preventiva oficiosa. Recientemente ya se había aumentado el catálogo de delitos que incluía este tipo de prisión. Y como bien decías, pues el principio de presunción de inocencia, ¿no?, que está previsto en la Constitución, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y por otro lado también debilita las instituciones, porque ya de por sí tenemos fiscalías débiles que no investigan, y con este tipo de medidas tan automáticas pues tampoco hay una labor de fortalecer a los ministerios públicos, de realmente analizar contexto y de llegar a las grandes redes de macrocriminalidad, ¿no? Porque sí, estamos viendo delitos que afectan demasiado a la sociedad, pero que en últimas van a afectar a las personas más expuestas de esa cadena de impunidad y de delito. Como siempre, los más vulnerables. Exacto, ¿no? Las personas que están en situación de pobreza, ¿no?, que cometen estos delitos por coacción por parte del crimen organizado, a las personas usuarias de sustancias sintéticas, ¿no?, como el fentanilo, y al final de cuentas, en el caso de drogas, no están afectando al mercado ilícito de drogas, ¿no? El fentanilo surge porque el crimen organizado logra erradicar la heroína y logra producir sustancias más baratas, más pequeñas y más letales, ¿no? Y afectando a las personas que usan o venden en pequeñas cantidades. Ahora, ya lo hemos hablado en esta mesa porque, bueno, pues el tema ha estado en la agenda, pero a mí me gustaría, Adriana, que hicieras hincapié y que lo recalquemos, insistamos en ello. ¿Cuál es la diferencia entre la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada? Claro, primero, ¿qué es la prisión preventiva, no? Exacto. La prisión preventiva es una medida cautelar cuando, por ejemplo, se está poniendo en riesgo que una persona acusada de un delito pueda eludir a la justicia o pueda afectar a la víctima del presunto delito cometido. Entonces, la prisión justificada, hay un juez o una jueza que analiza el contexto y dice, sí, esta persona se puede escapar, no puede hacer daño, es mejor que siga su proceso en la cárcel, ¿no? Y la prisión automática, no hay ningún tipo de análisis de contexto, no hay ningún tipo de investigación, y simplemente de forma automática la persona ingresa a la cárcel. Y como tú bien decías, pues son miles de personas las que están en esa situación y en donde los ministerios públicos no se mueven, ¿no? Y en donde no hay un análisis concreto de si esa persona es culpable o no. Sí, que de por sí, a ver, la prisión preventiva justificada, ¿no?, pues tiene sus motivaciones. Exacto. Uno, que el presunto culpable pueda escapar, ¿no?, no hacer frente a la justicia. Dos, que la víctima esté en peligro. Tres, que terceros puedan estar en peligro también. Exacto. ¿No? Sí, pero en la automática pues no sucede nada de eso, porque ni siquiera se le permite al juez. Con esta reforma además, no hay nada de por medio. No hay pues. nada de por medio. Tú cometes el delito e inmediatamente ingresas al centro penitenciario. Ahora, la Corte Internacional se ha pronunciado al respecto. Se supone que una sentencia de la Corte es vinculante, pero no ha ocurrido nada al respecto, ¿no? No, yo creo que además ha ganado el contexto del enfoque punitivo y el populismo punitivo, donde la cárcel resuelve todos los problemas. Pero llevamos años metiendo delitos al catálogo de prisión preventiva y no hay un solo informe por parte del gobierno que demuestre que esa medida está reduciendo los índices de impunidad. O sea, no existe una evidencia que diga, listo, al ingresar a la cárcel automáticamente a las personas se están dejando de cometer los delitos. Había la intención también de que se incluyeran los delitos relacionados con narcomenudeo y no ocurrió. Esa es una buena noticia.
No ocurrió en la generalidad, Okay. pero se quedaron distintas conductas de narcomenudeo y de narcotráfico para drogas sintéticas. ¿Puedes abundar en ello? Sí, por ejemplo, la adquisición de una droga sintética como el fentanilo ya da lugar a prisión preventiva oficiosa. Aunque sea para consumo personal. Aunque sea para consumo personal, porque además... Es más bien un asunto de salud pública en todo caso, ¿no? Exacto, porque además el fentanilo no tiene una dosis personal actualmente por ser una sustancia nueva, ¿no? Y ahí estamos viendo que sí, el narcomenudeo se dejó por fuera, pero para drogas sintéticas, que tiene que ver con la presión de Estados Unidos, se incluye... Bueno, es evidente. Sí, claro. Se mete esa medida, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes y organizaciones como ustedes? Pues a ver, nosotras insistimos mucho en el tema de narcomenudeo, afortunadamente se sacó, pero hay que estar muy pendientes porque esto ¿qué va a generar? Detenciones arbitrarias y extorsión por parte de las policías, porque ya no es solo el peligro de que te lleven al Ministerio Público, es el peligro de que te lleven a la cárcel. En el norte del país, específicamente en Baja California, hay una focalización del consumo de fentanilo muy complicado, especialmente en personas habitantes de calle, en donde también van a ser detenidas. ¿Y qué va a pasar? Pues que el gobierno va a decir, estamos luchando contra la producción de fentanilo. Entonces, pues estar monitoreando específicamente eso, porque también con la reforma judicial nos quedamos un poquito amarradas de las manos y demostrar que esto no funciona, porque, por ejemplo, mientras los grandes productores de fentanilo, como los hijos del Chapo Guzmán, hoy están en Estados Unidos negociando su libertad, personas en situación de pobreza que se dedican también a la venta de estas sustancias sintéticas, pues van a haber arruinado su proyecto de vida por estas medidas que además no van a tocar el mercado ilícito de drogas. Ahora, ¿esto va a lograr reducir el problema que tenemos? Adriana, ustedes han estudiado mucho el tema, ¿no? ¿Logra reducir la incidencia? No, porque son las personas más vulnerables las que son detenidas y las personas más fuertes cuentan con redes de corrupción, con redes de producción que mantienen el mercado ilícito de drogas. O sea, ya, por ejemplo, los delitos contra la salud de narcotráfico son susceptibles a prisión preventiva automática u oficiosa y eso no ha impactado el mercado ilícito de drogas. Entonces, mientras no se desentrañen esas redes de macrocriminalidad donde participan distintas personas, no solo en México, también en Estados Unidos. La droga no llega a Estados Unidos por arte de magia, claro, ¿no? Como entra. Exacto. Entonces, solamente se va a meter a la cárcel a las personas en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad, y va a seguir llegando la droga a Estados Unidos, que además no cuenta con una estrategia de política pública. Llevan años en la crisis de opioides, primero con la heroína, luego con los medicamentos controlados, ahora es el fentanilo. Lo que pasa es que el fentanilo es muy potente y es muy peligroso, entonces el narcotráfico va 10 veces más y genera una rápido. Adicción brutal. Brutal, sí. Ayer hablábamos en esta mesa justo que hay mucha gente que empezó tomando el fentanilo por receta médica, ¿no? Con receta médica, y que pues genera una adicción brutal y entonces se engancharon, ¿no? Sí, estamos viendo en las calles de Estados Unidos personas... Sí. En algunas ciudades en particular. Exacto, en Los Ángeles, por ejemplo, en San Nueva Francisco. York. Exacto, y tampoco hay una política de salud mental, entonces no entiendo, no es lógico que se quiera privar de la libertad a miles de personas para que otras personas dejen de usar, porque el sistema, el mercado ilícito de drogas es muchísimo más grande y fuerte que eso. ¿Cuándo hemos visto realmente el desmantelamiento de una red de narcotráfico en México? Y otra vez, enviamos, extraditamos, ¿no? Secuestran y llevan a los narcotraficantes de Estados Unidos para obtener justicia, pero ¿qué estamos viendo? Que se negocia, que se llega a acuerdos de colaboración y estas personas sí se mantienen en libertad, mientras que, pues, el ejército de personas que tienen para la microventa, pues, están en la cárcel sin sentencia. Ahora, ¿es una medida popular? Un poco justo por esto que hablábamos, ¿no? La gente estamos cansadas de estos niveles de violencia y sobre todo de impunidad, que me parece que es el cáncer más grande que tenemos en esta sociedad, ¿no?
Sí, pero yo creo que también ahí requiere un fortalecimiento de las instituciones. O sea, en la medida en que uno no investiga estas grandes redes, tampoco se va a acabar con el delito. Y creo que ahí hay un reto de la narrativa, porque nos han vendido la narrativa de que la cárcel es la solución y que mientras estas personas están en la cárcel van a disminuir los índices de violencia. Y no ocurre. Y no, la evidencia nos dice que no, pero cuando uno escucha a las y los congresistas, desprecian la evidencia, ¿no? Y van por el camino fácil, poco creativo, de el enfoque punitivo, ¿no? No estamos viendo estrategias creativas por parte del Estado para reducir esos índices de impunidad sin afectar a las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad y sin mantener en el status quo a quienes tienen más poder y quienes manejan ese mercado ilícito de drogas. Ahora, Adriana, lo hemos dicho mucho y tú lo acabas de mencionar. Estas medidas siempre hemos señalado que afectan a los más necesitados y a los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Hemos visto que la gran mayoría de las mujeres que están en prisión preventiva oficiosa son coaccionadas por la pareja, por el crimen organizado, tienen que mantener a sus hijos. O sea, hay un eje transversal también de pobreza que dice, bueno, la microventa de sustancias psicoactivas pues me va a permitir sacar a mis hijos adelante, ¿no? Las y los jóvenes, específicamente hombres jóvenes que pues no tienen acceso a trabajo o donde también viven en territorios controlados por el crimen organizado y no les queda de otra que participar en la cadena de suministro de sustancias psicoactivas. Y otra vez no vamos al origen, no vamos a las causas. Y mientras otra vez las personas que manejan ese mercado pues están en total impunidad porque no hay una estrategia de inteligencia y de investigación para concentrarse ahí. Ahora que se hicieron todas estas reformas en materia de seguridad. ¿Qué opinas de eso? Que creo que está bien, ¿no? Hay que fortalecer la inteligencia, hay que fortalecer la investigación, hay que romper esas redes de corrupción, concentren los recursos económicos y humanos ahí y no en las personas en situación de pobreza, porque además colapsan el sistema penitenciario, que eso también nos cuesta a las y los mexicanos y las personas que viven en los centros penitenciarios ven vulnerados un montón de derechos humanos, no solo su derecho a la libertad y las familias. Entonces ahí se vuelve un círculo vicioso donde las familias, al no tener, por ejemplo, a sus madres y a sus padres, pues se insertan otra vez en estos contextos de inseguridad y de delincuencia. Ahora, ya se cuenta con la prisión preventiva justificada. Ya, ¿no? O sea, es que realmente es una insistencia absurda que también se aprovechan de que las personas no toman en cuenta la evidencia. Si una persona tiene los riesgos que tú bien mencionabas. Que son sobre todo estos tres que decíamos, ¿no? Riesgo de huir de la justicia, de la víctima, o de terceros. Pero, por ejemplo, una persona, porque hay un verbo que incluye la reforma que es adquisición de una sustancia sintética. La persona, muy poco probable que se fugue. Eso, ¿quién es la víctima ahí? Pues la víctima en todo caso tiene un consumo problemático, es la persona. Sí, claro, que también es víctima a su vez. Y tercero, pues, ¿quién va a haber afectado en eso? Entonces son la posesión de la sustancia, ¿no? Entonces se habla en los medios del tráfico de fentanilo como si solo fueran a agarrar a los grandes traficantes. No, los verbos son muy claros y los verbos van a afectar a personas usuarias de drogas sintéticas y a personas que microtrafican dichas sustancias. Claro, y no ha sido disuasivo, ¿no? A pesar de que se amplió el catálogo ya antes y cada vez se va ampliando más el catálogo de delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa, esto no ha disuadido a los criminales, ¿no? Sigue la impunidad y va en aumento la impunidad. Exacto. Y debilitando a las fiscalías, porque entonces no tienen que hacer su chamba, no tienen que investigar, ¿no? Si tienes a una persona que controla una red de tráfico de drogas sintéticas, pues tienes esa obligación de investigar cómo opera, cómo funciona y demás para poder construir un caso. Esto lo que hace es que prácticamente las fiscalías ya no tienen que hacer nada. Y ya están adentro. Exacto. ¿Y qué van a decir los datos? Que hay miles de personas ya detenidas por delitos contra la salud. Y tenemos un problema en las prisiones también. Exacto, en donde también hay uso de sustancias psicoactivas, donde también hay manejo de armas,
reformas donde hay niños, niñas bajo el cuidado de sus madres. Y donde se cometen crímenes desde dentro. También, que es como la extorsión, ¿no? Que también fue incluida claro. en el catálogo. Entonces, realmente no hay un cúmulo de soluciones frente a esta reforma, solamente un populismo punitivo con una falta de creatividad ante una situación tan compleja como la que estamos viviendo en el país. Ahora, ustedes, Adriana, en Elementa, ¿estuvieron en conversaciones con el legislativo? Sí, pues realmente hubo personas de la oposición específicamente que estuvieron en contra de este tipo de medidas, que lo entienden, que consideran la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero realmente pues el grupo de Morena lo está viendo como y con la 6 única senadores opción. del PAN también, Exacto, ¿no? porque en otros sexenios también votaron a favor de la prisión preventiva. Realmente quienes están en contra de ella son los pocos congresistas que hay del Partido Movimiento Ciudadano. Pero ¿De qué nos habla esto? ¿De la desesperación? ¿De no tener una estrategia que esté funcionando? ¿De qué nos habla? Yo creo que de la falta de creatividad de tener una solución. O sea, como que esta medida fácil, en donde también las cifras te permiten demostrar resultados, con esta narrativa, con esta narrativa que también nos han impuesto de que la cárcel es la solución, ¿no? Cuando la cárcel no es la solución para nadie, cuando no se bajan estos índices. Y creo que también ahí hay unas presiones que, si bien la presidenta pues ha estado ahí negociando con el próximo presidente Trump, yo creo que en el tema de fentanilo van a seguir utilizando este tipo de medidas punitivas para demostrar que se está haciendo algo, y que es algo que se está llevando desde el 2006, ¿no? Desde que empezó esta mal llamada guerra contra las drogas, prácticamente ni el gobierno del PAN, ni el gobierno del PRI, ni el gobierno de Morena han cambiado su estrategia. Su estrategia ha sido cárcel a los más vulnerables y las redes de macrocriminalidad intactas, ¿no? Entonces no estamos viendo una solución. Y tú hablas de las fiscalías, que ahora menos harán sus chambas, ¿no? Y siempre hemos dicho que buena parte de los problemas están en los ministerios públicos, que por cierto no fueron tocados en la reforma al Poder Judicial. Digo, siempre han dicho que es la reforma que viene, ¿no? Pero no han sido tocados. No han sido tocados, y son los que de alguna u otra forma también tienen perfiladas a las personas que es más fácil ingresar a la cárcel, ¿no? Las personas pobres, el perfilamiento. Que no tienen con qué defenderse, cómo pagar un abogado, en fin, ¿no? Sí, en el caso de las personas usuarias de drogas, pues obviamente además se van a ir en contra de las más vulnerables, ¿no? No con personas con cierto poder adquisitivo que también usen sustancias psicoactivas, ¿no? Las policías también tendremos que ver si van a ejercer tiempo, recursos en perseguir a personas usuarias de fentanilo, o si realmente van a hacer su chamba de inteligencia y a identificar cuáles son estas redes, quién participa en estas redes, y ponerle un fin, ¿no? Y también entender que el uso de sustancias no va a terminar. O sea, las personas usan sustancias psicoactivas por diferentes circunstancias y motivos, y se necesita una política de salud pública para aquellas personas que tienen un consumo problemático, donde tampoco en México estamos viendo eso, ¿no? No estamos viendo una preocupación genuina por las personas que ya se están enganchando con el tema del fentanilo. A ver, Adriana, y esto que tú llamas populismo punitivo, ¿no? Que está muy de moda. Yo no sé, pues, si el caso más emblemático es Bukele, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo explicas? Bukele es un caso famoso y con buen éxito. Sí, ¿no? Ese es el problema, en ¿no? Su país, exacto. Que es a costa de los derechos humanos de otras personas. O sea, me parece que el éxito es que la narrativa en las sociedades, hay personas buenas y hay personas malas, ¿no? Y las personas malas se les quita la titularidad de derechos y hay que castigarlas, y no merecen la reinserción social ni la restitución de derechos por los delitos que cometen, ¿no? Y no hay un análisis de fondo de por qué cometen esos delitos o cuál es el contexto en el que viven, y creo que esa es la receta en donde nos colocamos en si somos buenos o malos, ¿no? Entonces, si somos buenos, hay una protección de derechos humanos, y si somos malos, no, ¿no? Entonces, yo creo que ese también es el éxito, y hay que trabajarlo en la sociedad y en la narrativa, ¿no? Porque
a todos nos han acostumbrado de, bueno, si se cometió un delito, se va a la cárcel. Si hizo algo malo, se va a la cárcel y no queremos saber más de esas personas. Y que está bien, pero hay que probarlo. Exacto, hay que probarlo porque esos son los principios también que sostienen al Estado de Derecho, ¿no? Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque hay miles de personas inocentes en la cárcel. Y eso nos lo ha demostrado la ley de amnistía que también impulsó Morena. Morena, claro, Han salido el presidente López Obrador, claro. 379 personas en 4 años, 98% por delitos de drogas, o el 80% ha acreditado que lo hizo por estar en situación de pobreza. Casos de mujeres indígenas que les obligaron a cargar una maleta de Oaxaca a Ciudad de México y que por eso vieron destruida su familia, se vieron rechazadas de su comunidad. Eso trae otros problemas. Exacto. Y donde la ley de amnistía reconoce que el sistema de justicia penal se ha enganchado y en contra de este tipo de personas. Entonces, mientras por un lado las sacas, porque reconoces que te has equivocado Estado y sistema de justicia penal, por el otro las sigues metiendo de forma automática. Entonces, también vemos ahí una contradicción del partido que está actualmente en el poder, con una ley de amnistía y por otro lado... Paradójico, ¿no? Sí, claro, realmente paradójico. Adriana, ¿qué van a hacer y qué les toca a organismos y a organizaciones como ustedes en Elementa? Pues yo creo que seguirlo visibilizando ante los organismos internacionales, seguir insistiendo y monitoreando, ¿no? Creo que las historias, nosotros también lo que hacemos es identificar las historias de las personas que ingresan a prisión, también para demostrar con esas historias que no se están deteniendo a los verdaderos culpables. Y hay un montón de historias. Sí, y insistir en que estas medidas no funcionan y en que hagan caso a la evidencia. No resuelven el problema. Y también con la misma sociedad, ¿no? Recientemente sacamos un podcast que se llama Disculpe Usted, que es sobre 2 casos de mujeres indígenas privadas de la libertad por delitos de drogas, que son beneficiadas de la ley de amnistía, ¿no? Entonces hacemos un recorrido para que las personas también entiendan que la cárcel no es la solución y que no todas las personas que llegan a la cárcel... En donde ellas cuentan su historia. Su historia es de que las obligaron a transportar sustancias psicoactivas, la forma en la que las trataron en el sistema de justicia penal, las detienen, ni un intérprete tenían, después su vida en prisión, cómo afectó sus relaciones personales y luego ya que las liberan, ¿qué hacen? ¿No? ¿Cómo siguen su vida? Y creo que eso también falta meterle más pedagogía a la sociedad porque el enfoque punitivo nos va ganando al enfoque de derechos. Sí, claro. Y quienes nos dedicamos a eso creo que también tenemos que asumir la responsabilidad de cambiar esa narrativa. ¿Dónde podemos escuchar el podcast? En Spotify, Elementa Podcast, se llama Disculpe Usted, son 5 capítulos muy cortitos, pero que llegan muy bien a la población también que no tiene mucho conocimiento sobre derechos humanos. Con entrevistas. 2 historias, el caso de Julia y el caso de Domitila. Ahí lo pueden escuchar. Los 5 capítulos son sobre estas 2 sobre historias. Sobre estas 2 historias, sí. Ya. Sí. Pues te agradezco mucho. Es un tema que ha despertado mucha pasión, ¿no? Sin duda. Y bueno, pues ya está, ¿no? Es un caso que ya se concretó el día de ayer, como se esperaba, y del que tendremos que estar bien atentos. Exactamente. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Adela. Gracias, muchas gracias. Por cierto, y sin lugar a duda, es que esta semana ha estado marcada, hoy que es viernes, toda esta semana hemos hablado de este tema, ha estado marcada y ha estado en la agenda informativa la discusión sobre comercio, migración y lucha contra el fentanilo, esto que hablábamos, en México y en América del Norte. Y todo